Eduardo Frei. No habíamos hablado de Eduardo Frei tanto, yo creo que desde que dejó el gobierno. Es bien increíble, esto lo hemos comentado en más de alguna oportunidad, es un gobierno que está bien subvalorado, a pesar de los tremendos logros y transformaciones que generó para nuestro país, que a muchos, por supuesto, con sensibilidad más hacia la izquierda, no les gusta cuando uno destaca esto, porque piensa que ponerlo solamente en números en una planilla Excel no da cuenta de las sensibilidades que muchas veces se describen en palabras y que uno debería escribir más bien en un documento Word y no en un Excel. Pero lo cierto es que cuando el Excel no te calza, da lo mismo la retórica de las palabras en el documento Word. Pueden sonar bonitas, pero vacías, si es que no hay cómo financiarlas. Promesas sobre cómo corregir, por ejemplo, desigualdades, sacar a la gente de la pobreza, etcétera. Gobierno del presidente Eduardo Frei. Yo quisiera recordar solo y muy someramente que en sus 6 años, los primeros 4 fundamentalmente, porque los 2 últimos estuvieron muy marcados por algunos episodios como la crisis por la sequía, que provocó racionamientos eléctricos extensos durante harto tiempo, la crisis asiática, que le pegó muy fuerte a Chile, que de hecho llevó a que un año creciéramos 0% y veníamos creciendo también, y la detención de Pinochet en Londres, que por supuesto se convirtió en una crisis diplomática muy brutal para Eduardo Frei. Pinochet logró volver a nuestro país después de las gestiones de la Cancillería chilena, un día antes de que Frei entregara el poder, en una detención que se extendió durante más de un año. Esos fueron los últimos 2 años del gobierno del presidente Frei. Pero durante los primeros 4 años, el mandatario se dedicó, entre otras cosas, a firmar acuerdos de libre comercio que abrieron nuestra economía de una forma muy virtuosa y convirtieron a Chile en un país que lograba atraer a precios muy baratos muchos productos que nosotros no fabricamos y que facilitaron para el consumo de los chilenos un montón de cosas, tecnología, automóviles, da lo mismo, bienes durables, etcétera. Y al mismo tiempo logramos vender y poner en una mucho mejor posición nuestros productos en otras economías. Estoy citando solo uno de muchas cosas, porque la política de concesiones, que a muchos por supuesto también les genera un poco de tirria, nos permitió también cambiar la cara. Habían zonas en Chile donde no había agua potable. Habían zonas en la región metropolitana donde no había agua potable. Había que hervir el agua. Eso pasaba el año 94. Así que hay quienes se olvidan de lo que ocurría hace 30 años en Chile. Y eso lo consiguió Eduardo Frei, que logró además cobertura de matrícula completa para los estudiantes. Nos faltaban colegios en Chile en el segundo gobierno de la Concertación. Y eso también fue un cambio muy virtuoso. Bueno, en fin, podría seguir mencionando un montón de virtudes de un gobierno que, sin embargo, probablemente porque miró más los números que la poesía, es decir, más la prosa que el verso, yo creo que no logró permear en el colectivo del recuerdo de ciertos dirigentes políticos cuando tienen que recordar a los gobiernos de la Concertación. De hecho, hemos escuchado más de alguna oportunidad a Gabriel Boric destacando los gobiernos de la Concertación y hablando de cómo no recordar a los gobiernos de Elwin, Lagos, Bachelet, y se saltan a Frei, así como si no hubiese existido. Pero la historia ya está ahí. Y Frei se ha convertido en un gran embajador de Chile en estos últimos años, entre otros en el foro APEC. Y en una figura crítica de su propia colectividad. A Frei nadie le va a dictar cátedra a lo que es la democracia cristiana. Fue presidente del partido, la condujo en momentos muy virtuosos también. Y su padre fue quizás el mayor y más grande de los representantes de la democracia cristiana. Y sin embargo, esa mirada crítica que ha tenido Eduardo Frei del giro inevitable y evidente que ha tenido hacia la izquierda, la DC, le ha valido ahora haber sido pasado al Tribunal Supremo de su partido y que anoche le congelaran la militancia. Esto porque se reunió el día lunes con José Antonio Kast y si bien no llamó a votar por él, coincidió en varias cosas que están en su programa de gobierno como cuestiones necesarias para mejorar la realidad chilena. Pero Eduardo Frei ha sido crítico no solamente de el giro que dio la democracia cristiana hacia el Partido Comunista. De hecho, la misma ABC recordaba, y tienen un punto, que no es un hecho aislado, las razones por las cuales lo pasaron al Tribunal Supremo. Eduardo Frei ha tenido varios puntos en los que ha apoyado a candidatos llamó a rechazar públicamente la propuesta constitucional, contrariando la definición del partido que había acordado llamarlo a aprobar. El 2023, durante el segundo proceso constitucional, llamó públicamente a votar a favor de la propuesta del Consejo, pese a que la democracia cristiana había resuelto democráticamente llamar a votar en contra. O sea, fue
en contra de la posición de la DC en los dos procesos constitucionales. En las elecciones municipales del 2024 no le entregó respaldo a Demetrio Carrillo, el alcalde de Osorno y candidato a la reelección por el partido, y manifestó en cambio apoyo a un ex militante. En la comuna de Huechuraba apoyó públicamente a Max Luxich. Y así podría seguir. Varios otros ejemplos. ¿Va en contra muchas veces de las definiciones del partido? Sí. Pero ¿dónde está la autocrítica respecto de la democracia cristiana? Respecto de dos puntos que creo que son importantes de mencionar. ¿Alguien a estas alturas tiene alguna duda de que la democracia cristiana, a regañadientes, no exultante, corriendo, se pusieron la zapatilla de clavo, fueron a la peluquería, se lavaron los dientes, se echaron perfume, desodorante y todo, y fueron a abrazar a Janet Jara cuando fue electa en las primarias oficialistas como la candidata presidencial del sector, sino que estuvieron a última hora negociando cuántos cupos parlamentarios les iban a dar en las elecciones legislativas para comprometer su apoyo? ¿Alguien duda a estas alturas que lo que hizo la democracia cristiana no fue vender su respaldo a cambio de un puñado de cupos para no desaparecer? No olvidemos que este partido existe, no por la gran votación que obtuvo en términos porcentuales, porque si fuera solo por porcentaje, probablemente este partido estaría en la misma lista de otros que desaparecen como partido legalmente constituido, y solo se logra mantener por la cantidad de parlamentarios electos porque fue en una lista que le permitió obtener mejores resultados en ese sentido. Recordemos que la ley de partidos políticos dice, o el 5%, si no tiene el 5% más de los votos, desaparece, salvo que tenga al menos 4 parlamentarios electos en 2 regiones distintas. La democracia cristiana lo consiguió por lo segundo, pero no por lo primero. O sea, dista mucho de la democracia cristiana de los 90 que encabezó el propio Eduardo Frei. Y ahí viene la segunda pregunta, que ya voy a formular, pero quiero repetir la primera para que no se nos olvide. La democracia cristiana respalda a Janet Jara por convicción o por conveniencia. Y todos, probablemente los que han hecho el análisis, entienden que se plegó esa candidatura más por conveniencia que por convicción. Si no lo hubiesen hecho al comienzo y no al final, como fue lo que vimos, además de una manera bien triste y hasta me atrevería a decir un poco patética en algunas declaraciones. En el segundo caso, la pregunta es, ¿por qué hemos visto además un partido girar hacia la izquierda? Y que además nunca la democracia cristiana en Chile fue particularmente un partido de derecha. O sea, la sindicalización campesina, la reforma agraria, la nacionalización del cobre, solo por citar 3 ejemplos, son cosas que la democracia cristiana, digamos, en otras partes del mundo no habría hecho. Y sin embargo aquí lo hizo porque era de centro izquierda en una realidad social y política chilena distinta probablemente a la democracia cristiana, no sé, alemana. Pero terminó dando un giro igual hacia la izquierda que provocó un éxodo de una gran cantidad de militantes. La pregunta es, cuando tú ves que son muchos los que se van y tú sigues manteniendo ese rumbo, a uno le recuerda el chiste del tipo que va contra el tránsito por la autopista, escuchando la radio, y en la radio dicen, hay un loco que va manejando contra el tránsito, y el tipo dice, no es uno, son miles. No. Aquí la democracia cristiana es la que aparentemente cometió, digamos, no sé si error, pero tomó esta determinación de dar un giro hacia la izquierda que provocó el éxodo de la gran mayoría de las figuras históricas de la democracia cristiana. Eduardo Frei dice, llevo 64 años militando, a mis 80 años no me voy a ir del partido, y sin embargo, ahora el partido lo quiere sacar porque asume una posición que está en la línea de los históricos de la ADC, que sin embargo, a los, digámoslo así, nuevos que controlan el partido, más allá de que tengan muchos años militando, han provocado un giro hacia la izquierda que por supuesto incomoda a muchos. Nadie está obligado a lo imposible. Lo que vimos con Eduardo Frei fue no salir a llamar a votar por Kast, pero reunirse con él, no respaldar a Janet Jara, forzar a un demócrata cristiano a respaldar a una candidata comunista. Y aquí déjeme recordar otra cosa, porque Janet Jara se ha encargado también de decir que los comunistas respaldaron la candidatura de Eduardo Frei. Bueno, eso es una cuestión de los comunistas. El programa de gobierno de Eduardo Frei, la candidatura de un demócrata cristiano, era la candidatura de un demócrata cristiano, si el Partido Comunista quería respaldarla, pero uno no puede obligar a un demócrata cristiano a respaldar la candidatura de un comunista, que siempre va a estar mucho más a la izquierda y que contraviene muchas de sus convicciones. Si el Partido Comunista consideró que las propuestas de gobierno de un demócrata cristiano eran atractivas para respaldarla, bien por los comunistas, pero no se puede exigir lo mismo como reciprocidad, porque no son los mismos programas de gobierno de Frei y, por cierto, los que pueda tener el Partido Comunista. Raya para la suma, hoy Frei está suspendido de su militancia y probablemente va a ser la lápida si es que lo terminan expulsando.